Muy buenas tardes. Feliz de nuevo estar con ustedes. Hemos tenido esta vez algo que generalmente no se hace en alto voltaje, por lo menos en nuestro programa, pero que lo he disfrutado muchísimo. Lo hemos disfrutado muchísimo y que es una seguidilla de programas. Íbamos a hacer un programa sobre América Latina, los problemas que tiene con la pandemia y con la recesión económica enorme que se le viene encima y con problemas económicos previos y sociales previos a la pandemia, y no pudo ser un programa. Ya hemos hecho 2 programas. En el fondo, el tiempo se nos va entre en 2 países de América Latina y no hay para más. Entonces decidimos hacer una seguidilla. Este sería el segundo o el tercero. El tercer programa sobre América Latina. Y posiblemente lleguemos a un cuarto que tiene que ver con México y, ojo, si no un quinto con Centroamérica, pero eso se va dando de acuerdo a la conversación que estamos planeando con don Fausto Amador Arrieta. Bienvenido, Fausto. ¿Qué tal, Mimi? Qué alegre estar de nuevo en tu programa. Saludo a toda tu fiel audiencia que te ha ganado con bastante tiempo y bastante sabiduría. Aquí estamos de Y con nuevo la para... buena compañía de Leonardo Garnier durante 5 años, ¿verdad? Cierto. Hace falta, realmente Hace falta. se siente el peso faltante de su sabiduría, porque entre otras cosas es un hombre muy moderado, muy mesurado y muy sabio. ¿Sí? Y un buen economista. Entonces, eso lo hace especial y además muy ameno, ¿verdad? Pero bueno, ya ahora nos lanzamos de nuevo en esta nueva versión. Fausto, hablamos sobre Ecuador, perdón, hablamos sobre Brasil, sobre Argentina, sobre Uruguay, Trapito de Dominguear de América Latina, sobre Chile y Perú, en el que muy sabiamente lo relacionaste todo el tiempo con el realismo mágico peruano. Y ahora seguimos hacia arriba, Ecuador. Ecuador y Colombia tenemos, bueno, Venezuela. Sí, Ecuador, claro. Venezuela. Y dejemos Colombia, México para el próximo programa. Creo que así va a ser, ¿verdad? Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ecuador es un país, habíamos dicho la vez pasada, que la primer pandemia que tuvo América Latina, la democracia América Latina, ha sido o fue la corrupción. La corrupción como impacto en la conciencia de los latinoamericanos. No tanto porque la corrupción en sí misma realmente detenga el desarrollo económico, sino porque la corrupción en una zona del mundo tan desigual es chocante a las conciencias y es suficiente como para provocar grandes reacciones que se echan abajo cualquier éxito económico. Nosotros hemos visto el impacto que la corrupción tuvo en nuestra propia Costa Rica, minando realmente el bipartidismo que existía, pues, un sistema más o menos estable de alternancia política. Pero bueno. Ahí tendríamos una larga discusión, porque no es solo la corrupción, sino también el fin de época, ¿verdad? Y de modelos, lo que hace Por la supuesto, caída del por supuesto. bipartidismo. Por supuesto, una cosa se suma a la otra. Mm. En efecto, en el caso de Costa Rica se suma un tipo de desarrollo con el fenómeno de la corrupción que de alguna manera fue el detonante de la pérdida de confianza. Básicamente, la pérdida de confianza es tremendamente importante. Y la sensación de injusticia es muy fuerte. Entonces, en Ecuador se produjo la combinación de una población indígena abandonada por
muchas generaciones. Siglos. Indios, claro, indios abandonados. Y luego a eso se añadió el elemento de las corrupciones sucesivas de diferentes gobiernos y llegó en determinado momento las cosas a un punto en el que un líder carismático logró entusiasmar al electorado. Perdona que te interrumpa, pero antes de eso se había dado un fenómeno que después se da en otros países de América Latina, pero que Ecuador es el primer país que cae en él, que es esas figuras políticas totalmente salidas de tono. O sea, un payaso que gana las elecciones, perdón, no estoy usando peyorativo en la profesión de payaso, de comediante, ¿verdad? En línea de clown, pero sí para saltar de ahí a ser presidente de un país. Bueno, en Ecuador eso pasa. Nosotros tuvimos un candidato en Costa Rica, pero antes de que la época lo permitiera, que anduvo en GW. GW Villalobos, que andaba en burra, que, ¿verdad? Que le dio sabor y picante a una elección. Bueno, en Ecuador ganaron las elecciones 2 o 3 seguidas personajes como GW Villalobos. Así es, pero de nuevo era manifestación de, Caso. de, de rechazo, es un elemento profundo de desasosiego. Yo diría que esa es la palabra que más expresa la sensación, ya no de desconfianza, sino esa sensación de que necesitas al político, que no podés hacer a menos de él, que la elección es un hecho en el que tenés que participar, o que si no participas tampoco mejoras las cosas, y entonces se aprovechan. Es una forma de populismo, Mimi. El elegir personajes de la farándula es elegir gente popular, es elegir, yo podría decir que incluso Costa Rica, aunque con mucha más seriedad que en otras partes, pero nuestro querido doctor fue electo porque había logrado ser popular con un pequeño programita sistemático que había ido poniendo una gotita, ¿verdad? Pero claro, el fenómeno de ser popular se vuelve más importante que tener una idea, que expresar un cambio, que ofrecer una esperanza, no. La forma más grotesca del populismo es cuando simplemente el candidato es popular, es decir, es querido y no se le ve ninguna otra cosa, algo así como que está lo más importante fuera de la política. La política repudiada conduce a escoger figuras que están fuera de la política. Fujimori de alguna manera también no fue payaso, pero era una figura fuera de la política. Y muchos candidatos que se presentan dicen, mi cualidad es no ser de la política. O sea, ponen como cualidad su falta de experiencia política, ponen como cualidad su falta de expertise. Resulta entonces que las buenas intenciones tienen mayor peso que el savoir-faire. Y aquello de que siempre se ha dicho de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno. Es correcto, y los pueblos desdichadamente comienzan a caminar por esa vereda muchas veces. Y efectivamente, como ocurrió en Venezuela, llegan al infierno. En Ecuador ocurrió algo parecido y surgió un líder carismático, Correa. Serio, estudiado, estudioso. Era probablemente uno de los candidatos de América Latina con mejor currículum académico, y de hecho en su mandato no siguió totalmente las recetas del socialismo del siglo XXI, aunque desdichadamente se adhirió. Yo digo desdichadamente porque estaba como
vos sos de teatro, vos sabes perfectamente que hay que escribir un guión de acuerdo al carácter del personaje. Y una mala obra es aquella en la que de repente el personaje hace cosas que no están en su carácter, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurrió en Ecuador. La novela, lo que estaba sobre el tablado en Ecuador era un economista brillante que desarrolló una gigantesca popularidad y que podía haber desarrollado el programa económico más formidable de la historia de Ecuador y que además tenía la ventaja de tener grandes modelos de personas de países como Uruguay, que es la luz de América Latina, donde políticas determinadas habían sido probadas con efectos formables. Y dice, en posición de izquierda, porque Correa era centro-izquierda, entonces claro, perfectamente claro. Podía... Era una persona de izquierda que tenía formación de derecha, es interesantísimo. Ahí es donde pesa el dinero del petróleo venezolano. O sea, que el apoyo económico de Venezuela hace que se desvíen una serie de políticas. Puedo estar equivocada, pero esa es la percepción que uno tiene. Yo tiendo a resistirme. Yo estoy claro que fue parte del petróleo, parte, pero Ecuador es un país petrolero. Sí. Es un país petrolero. Pero es un país aislado, es decir, que ha estado muy aislado, cosa, porque no es geográficamente que está aislado Ecuador, pero ha estado muy aislado siempre del resto de América Latina. Su gran relación antes de la colonia era Perú, Ecuador, ¿verdad? Por el imperio. Es correcto. Entonces, yo no sé por qué se adhirió al siglo XXI. Vos vieras que a veces se me ocurre a mí que en algo fue enamorado, en algo pensó él llegar a tener dentro del propio siglo XXI un liderato. Y por otro lado, porque él estaba también en una lucha muy parecida a la de Hugo Chávez en relación al mulato o al negro venezolano, sobre todo Evo Morales con los indígenas, él estaba poniendo también una revolución de participación indígena en la toma del poder en el Ecuador. No siendo indígena él, no siendo mulato él, ¿verdad? Y no solo, tampoco logró ni puso una línea clara de reivindicación indígena. Terminó siendo una mezcla rara de nada. O sea, ahora hizo una revolución interesantísima y tiene que ver con el género, ¿verdad? La legislación más moderna y la búsqueda de participación de las mujeres en el Ecuador en la época de Correa fue enorme, ¿verdad? Entonces, el problema, yo creo que que no tuvo Evo porque había tanto atraso en Bolivia que podía partir de cero, ¿verdad? En relación a los temas de desarrollo social, mientras que en el Ecuador había una institucionalidad desacreditada, venía menos, no fuerte, pero una institucionalidad con la que trabaja Correa. No sé si ahí fue parte del enredo en los mecates. Es cierto, pero date cuenta, Mimi, recordá que Bolivia era el país de América Latina más avanzado en la institucionalización de la descentralización. O sea, era el país más descentralizado de América Latina, en donde cada vez, y además de forma automática, Mimi, cada vez que vos pagabas el 10% del IVA, o vos pagabas cualquier impuesto, automáticamente Hacienda lo repartía en todas las municipalidades de acuerdo a diferentes criterios técnicos de repartición. Ahí tenés un punto brillante, porque
Ecuador no conozco, pero uno podría pensar que no era un país descentralizado y que políticas como las de Correa son difíciles de implementar si no Si tenés no una tenés descentralización, claro. Pues la descentralización de Bolivia era y te voy a contar otro país que logró alto nivel de descentralización, fue Brasil. Brasil tenía una alta capacidad de descentralización. Entonces, países que tienen alta descentralización durante mucho tiempo logran que sus gobiernos locales tengan una enorme capacidad de implementación de políticas, experiencia en hacerlo y permiten que una enorme conectividad entre las políticas centrales, las políticas globales del país, logren tener un significado, una traducción en el nivel local. Cuando Eso lleguemos a México, ese va a ser un punto perfecto para la discusión nuestra, porque el gran problema de México está en el enredo de políticas que tienen con el tema de descentralización, además. Es decir, una búsqueda de nuevo de poder central por parte de alguien que lanza políticas de izquierda y de participación. Un enredo de mecates. Pero bueno, estamos en Ecuador. Bueno, entonces llegamos a Ecuador y nos encontramos que Ecuador, en muchos países de América Latina, tienen ese hándicap, esa dificultad de partida, que tienen una enorme separación entre diferentes poblados y poblaciones, una bajísima red de infraestructura vial y entonces una dificilísima sistema de comunicación entre diferentes partes de gobierno. Muy pocas personas saben que la primera línea aérea del mundo de la historia se hizo en Colombia por las tremendas distancias que existían entre la costa y su capital. Y las selvas. Y las selvas inmensas, claro. Entonces, Ecuador entra en ese rol y entonces Correa, que mantuvo una enorme popularidad hasta el final, se encontró con diferentes obstáculos, diferentes barreras, pero logró que el país se mantuviera. Yo te podría decir que fue decepción Correa en el sentido que abrazó una corriente que estaba tratando de traer una especie de ideología, ¿verdad? En una época en que no son las ideologías las que hacen el futuro de los pueblos. Pudo haber adherido como lo hizo Brasil, que se adhirió, pero manejó su política económica de la manera más tradicional, o como lo hizo Uruguay, que se adherió, pero también manejó su economía, no como decía la ideología del siglo XX, el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Sí, porque no, eso tanto Brasil como Ecuador fueron, llamémosle, simpatizantes, amigos del siglo XXI, no países miembros activos de él, como lo fueron Bolivia, Nicaragua y Ecuador, otros. Venezuela. Exactamente. Fueron simpatizantes, fueron gobiernos simpatizantes con ellos, que es diferente. Pero vos lo dijiste en Bolivia. En Bolivia, con todo y que era parte del siglo XXI, Evo la economía la manejó con una racionalidad enorme, no Claro. ideológica. Y algo así ocurrió y habría sido muy lamentable que no fuera así en Ecuador. Ecuador tenía además otro factor y era el peso gigantesco en contra de la clase dominante ecuatoriana, aquí sí, enormemente elitista, probablemente de las más elitistas de América Latina, y era el país exportador de banano, mayor exportador de banano del mundo, que creo que probablemente lo sigue siendo, pero la diferencia con las exportaciones de banano de Costa Rica es que allá prácticamente una familia
controla todo el sistema de exportación del banano. Mientras que el banano es producido por pequeña propiedad en Ecuador, aquí no, aquí es producida por grandes fincas bananeras. En Ecuador es la pequeña propiedad, como aquí, en Ecuador se produce como aquí el café, pero es controlada la exportación totalmente por la familia Noboa. Y la familia Noboa fue el candidato opositor de Correa. Y entonces algo así como que se vio obligado a una política de izquierda que le diera contrapeso total frente a esa derecha que siempre repudió a Correa. Y esa derecha estuvo activa todo el tiempo y sigue activa ahora. Entonces, Ecuador... Una derecha oligárquica, ¿verdad? Porque no es oligárquica una de la vieja cuña, oligarca del siglo XIX. O sea, entonces, desde el punto de vista de mentalidad política, la clase política ecuatoriana era tremendamente atrasada, probablemente del mayor atraso de América Latina desde el punto de vista de conceptos políticos. Ahí la iglesia seguía teniendo un poder mayor que el que tiene en el resto de los países de América Latina. En fin, la realidad es que... Acabas de dar en el clavo, es decir, una realidad con esas características polariza y Correa se polariza, ¿verdad? Y Correa no tiene más remedio, o bueno, digamos, le estoy dando el beneficio de la duda, porque para mí fue un personaje que cuando surgió me abrigó una serie de esperanzas de una persona que podía haber transformado ese país, pero bueno, tal vez cuando uno llega al Churuco, ¿verdad? Cuando uno se monta en ese caballo, se da cuenta que necesita sostén, que necesita apoyo. Y para recibir ciertos apoyos necesitas tomar ciertas posiciones. Y de repente comenzás esas posiciones y una posición que tomaste hoy te obligó a otra posición que tomaste mañana y resulta que de una semana, 4 semanas después, volvés a ver la obra de teatro que vos estás haciendo y no te reconoces. Decís, ese no soy yo. Así. Pero eso le pasó a Correa y le pasó a un nivel que yo creo que lo interiorizó. Porque quien lee a Correa hoy, quien oye a Correa hoy, mira, aparece con un grado de fanatismo increíble, increíble. Ahí también es su ego herido, ¿verdad? Y la necesidad de aferrarse a que tenía razón. Sí, claro, el ego, el ego. Si hay una profesión en este mundo en donde el ego es destructivo, es en política. Exactamente. Y sin embargo es el ego el que permite que los líderes funcionen, tengan funcionalidades. Es un juego muy, muy duro el de la política, porque es control ese ego, pero usted lo tiene que tener muy desarrollado y con una autoimagen muy buena para poder liderar, ¿verdad? Es delicado. Tenés que tener fuerza tenés que tener ambición, o sea, un político sin ambición no es político. ¿Verdad? Puede ser un intelectual, un académico, desarrollar buenas ideas, ser un buen funcionario público, pero no es un buen líder, ¿verdad? El líder tiene que tener esa sensación de tengo la razón y por aquí vamos, ¿verdad? Así es, correcto. Desdichadamente no siempre se encuentra esa visión iluminada del que sabe escuchar y el que puede cambiar a mitad de camino. Pero bueno, volviendo a Ecuador, ¿qué es lo que ocurre? Ecuador termina... Fausto, le da ayuda. Por eso los líderes jóvenes se equivocan mucho más, ¿verdad? Eso de saber escuchar, aprender a escuchar, viene con la edad. Sí, viene con la edad. Mira, la realidad es que uno aprende a escuchar. Ahí hay un hueco cuando te has caído 20 veces porque te lo han dicho y has dicho no, ahí no hay ningún hueco. Entonces sí es mejor escucho. Mejor escucho. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vienen las elecciones, él no se puede presentar, no hace el disparate que hizo Evo Morales
su partido está sólido, pone a su vicepresidente, al candidato, a su persona de mayor confianza, lo pone a lanzarse a la candidatura, gana holgadamente las elecciones. Después de ganar las elecciones, aparecen una serie de escándalos de nuevo. La pandemia de la corrupción había minado profundamente. ¿Quién se detiene? Hay un dicho latinoamericano que dice, nadie aguanta un cañonazo de $50,000. Eso lo decían en la época, al comienzo del gobierno de Violeta Chamorro en Nicaragua, donde cada ley apoyada con los Estados Unidos necesitaban dinero para comprar suficientes votos en la asamblea. Pero bueno, la corrupción comienza a haber una serie de escándalos de corrupción. Correa, todos los escándalos son contra personas de su administración. Correa piensa que obviamente el que ganó las elecciones, Moreno, es un señor muy bueno, muy decente, un señor con discapacidad en con silla de ruedas, discapacidades, y que además muy inteligente, muy sereno, de una actitud muy moderada en todo sentido. El señor no se mete, no detiene las investigaciones, el señor deja. parte, y ojalá que sea auténtico en eso, de que la corrupción hay que eliminarla. Es decir, obviamente, o tiene esa posición muy fuerte en él, o se sintió muy débil frente al poder de la oligarquía. Alguna de las dos, pero el señor sigue adelante con todo el El proceso. señor sigue adelante y al seguir adelante, no es un acto automático, no es un acto que le genere instantáneos réditos políticos, porque en realidad su partido se lanza contra él. Correa se siente afectado. Correa se tiene que autoexilar para no ser perseguido por la justicia. Y Ecuador prácticamente toma un camino de enfrentamiento de ese culebrón de la corrupción y lo toma sin ninguna acepción. Eso hace que no le dé réditos sociales. Eso no hizo que mejorara la inversión social, que mejorara la infraestructura, que atendiera mejor las regiones. Si la corrupción es antipopular y la lucha contra la corrupción es popular, eso no sustituye la sabiduría política de la inversión pública, del atractivo de inversión extranjera, de la atención a la creación de redes sociales de apoyo. Entonces se quedó estancado. Pero es que no podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. La lucha contra la corrupción te llena todo el espacio político durante un periodo largo y te crea todas las divisiones posibles durante ese periodo. Difícil. Te concentra la atención. La vez pasada, digamos hace una semana, yo no lo hago normalmente, pero me puse a comer chicle y me puse a caminar, porque en esta época de la pandemia es bueno el ejercicio. Mira, no me tropecé ni me mordí la lengua. Es decir, es cierto, es difícil mascar chicle y caminar, pero decir que es imposible, No, o sea, es asunto de la sabiduría. Y sí, pero el señor no tenía respaldo para hacer las dos cosas, no eso es tenía lo que te el digo. apoyo social para hacer las dos cosas. Y por otro lado, él mismo no sabía hacer las dos cosas, porque es un señor que creyó que esa cruzada iba a sustituir todo el resto de sus obligaciones, de sus necesidades, de los problemas que tiene Perú. Ecuador. Lógicamente son Ok.
Ecuador Entonces, ¿qué está, ocurre? Pero bueno, lo que ocurre es que no hubo debacle económica. Ecuador se mantuvo en una saludable mediocridad. A veces ser mediocre es casi más sano que ser brillante en una catástrofe. ¿lo desees por alguna característica nacional? Bueno. Vos sabés lo que yo adoro, asistir los domingos a las competencias de nadadito de perro. Bueno, vamos ahora a... Bueno, entonces en esas condiciones llega la pandemia. Sí. En esas condiciones llega la pandemia y entonces se encuentra un Ecuador desarmado, desarmado. No es que el señor Moreno no tuviera buenas políticas, no es que fue populista, no es que se tiró al contagio masivo, no, no. Simplemente encontró a un país sin una dirección capaz de transmitir directivas que fueran ejecutadas y con un sistema de salud prácticamente desmembrado. Y entonces fueron los primeros grandes choques, ¿verdad? La gente caía muerta en la calle. Era como en la época que Costa Rica vivió en medio 50, de la guerra nacional, en medio de la guerra nacional, que todos los días le avisaban a la gente a la hora que iba a pasar la carreta recogiendo los cadáveres por las casas. Y la gente ya sabía que a las 5 de la mañana tenía que sacar a sus feudos, a sus queridas personas, y ponerlos en la calle para pasar la carreta a verlos. Eso ocurrió en Ecuador, con la diferencia que las carretas no existían y que se negaban incluso las personas por miedo a infectarse, porque no iban a recoger cadáveres en la calle sin haber tenido el suficiente equipamiento para protegerse de la infección. Y entonces eso es Ecuador, ¿verdad? Yo quiero decirte que aquí podríamos nosotros decir que gracias a esa dificultad sistémica de los sistemas de salud de América Latina, en la última semana logró el triste récord de América Latina de tener la mitad de los muertos de todo el mundo. Así es. Tristemente así es, ¿verdad? Fausto, a veces uno siente que ya tiene pocas cosas que decir o hablar. Es como cuando la sociedad se cansa de algún problema que ve sin solución, ¿verdad? Entonces lo que hace uno, ¿verdad?, es levantar la alfombra y echar debajo de la alfombra la basura, ¿verdad? Pero algo así nos pasa con Venezuela, ¿verdad? Ha sido tal el centro de la discusión durante décadas, ¿verdad? Y la última etapa ha sido tan violento el análisis, la desesperación de búsquedas de salidas, que ha llegado a un impasse en este momento en que ya no te toma titulares la tragedia que está viviendo Venezuela, ¿verdad? Es decir, llegaste al punto de la desesperanza. Exactamente. Llegaste al punto de la desesperanza. Es como si estuvieras exactamente así. Dante lo ponía en la puerta, ponía un rótulo en la puerta del infierno, Dante. Decía, lasciate ogni esperanza voi che entrate. Dejar toda esperanza a los que se acerquen aquí, los que pasen por aquí. Y algo así es lo que ocurrió en Venezuela. Contar la historia de Venezuela, creo que pocas historias son más conocidas que la de Venezuela. Se puede decir así medio rápidamente que Venezuela vivió del petróleo. Es una de las... Decir eso es casi decir poca cosa. Pero cuando yo escucho en Costa Rica unos cuantos que andan diciendo que la solución es que Costa Rica se dedique a la industria extractiva y que vivamos de los millones de dólares que nos va a dejar, yo digo,
por mucho que se conozca la historia de Venezuela, parece que no ha calado, que un país tiene que invertir en el desarrollo de su gente y no depender de la industria extractiva. Pero bueno, siempre existe la cosa aquella de que dice, bueno, pero si tenés la industria extractiva, eso te da suficiente capital para invertirlo en el desarrollo humano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros decimos eso, pero la realidad es que una vez que tenés el dinero fácil, no haces el dinero difícil. Tenés que ser noruego. ¿Cómo? Tenés que ser noruego para hacerlo. Tienes que ser noruego para eso. Yo recuerdo que hace poco nosotros hablábamos del despotismo ilustrado. Oh, perdón, estábamos tan metidos en la discusión que se nos olvidó el corte. Vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo, después del corte con las noticias de la conferencia de prensa y los problemas del país con la pandemia y el manejo por parte del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, regresamos con nuestro programa. Pedimos disculpas por el atraso en el corte y estábamos en el tema de Venezuela. Venezuela y que Yo te estaba el diciendo, petróleo y la extracción. que el problema que habíamos hablado en un pasado programa del despotismo ilustrado, o sea, de lugares en donde han sido déspotas, incluso en periodos anteriores a la democracia, pero han sido despotismos ilustrados, han sido despotismos capaces de realizar gigantescas reformaciones. No todos admiramos a los países nórdicos porque vemos cómo ellos utilizan una democracia participativa y sobre todo redistributiva, que son las dos cosas decisivas de la democracia, participación y redistribución, y nos olvidamos que cuando había reyes absolutos en esos países, eran igual, eran los mejores déspotas de la Edad Media. Ya en aquella época tenían una extraordinaria actitud de redistribución y de participación de la gente. Podemos ir un poquito más atrás. Si uno va a las sociedades vikingas, ¿verdad? Que es la que da origen a esas culturas, la participación y la distribución eran parte esencial de su cultura. Y ojo, la participación de las mujeres en más igualdad de condiciones en la época vikinga, desde que podían ser guerreras si querían, o tener el poder de la economía en las aldeas, etc. Entonces, es correcto. Y si se toma en cuenta eso, ese último factor de género que vos decís, tenemos que tomar en cuenta que el reinado más avanzado que existió entre los países nórdicos fue cuando una mujer estuvo a la cabeza y fue el que puso enseñanza obligatoria, fue la que desarrolló el sistema nacional de salud obligatorio, es el que comenzó con las vacunas obligatorias, etcétera, en esos países. Bueno, por eso pero requiere una historia. Perdona, es que a veces dicen, ¿por qué no somos noruegos? Bueno, porque la historia no se escribe en una década, ni en 2, ni en 3. Parece mentira, pero son los legados. El acento que tenemos, los ticos, viene de nuestros indígenas. El español es el mismo en toda América Latina. Los acentos, la diferencia de acentos no es geográfica, es la pronunciación de nuestros indígenas del idioma español, ¿verdad? Entonces, hablas de acuerdo a cómo eras quechua, hablas si sos chipcha, por eso nos parecemos a los colombianos, o si sos azteca, o si sos maya, ¿verdad? Es desde ahí que vas formando una cultura. Si vos tenés una población indígena que era muy vertical y muy dada a la guerra, y además de eso te conquista una población muy vertical y dada a la guerra, ¿verdad? Y excluyentes, pues vas a tener durante 500 años la dificultad de construir una sociedad democrática y no excluyente.
Si tu Claro, porque población todo vigila vas esta a contracorriente, vas a contracorriente. Es decir, es muy difícil convencer en medio de la miseria y al borde del abismo a la población costarricense acostumbrada a caminar a pasito, que tiene que hacer pasos largos, o a caminar, acostumbrada a caminar en una dirección y decirle que tiene que hacer un giro violento. a un salto al vacío, porque si no salta ese vacío no va a poder llegar al otro lado, ¿verdad? Muy Así difícil. es, así es. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? En Venezuela comenzaron a vivir del petróleo y al petróleo se alimentaron, hicieron barbaridades con la belleza que tenía el petróleo. Yo recuerdo en los años 70, comienzo de los 70, que el gobierno venezolano, viendo que tenía tal grado de oposición en las universidades eran el centro de la subversión, decidió cerrarlas y mandar, porque tenía petróleo, a todos los estudiantes a estudiar al extranjero. Y Fue se cuando encontraban vinieron, las universidades europeas llenas de venezolanos estudiando. pero las de Costa Rica también. Si querían estudiar veterinaria, no los iban a mandar a Europa, ¿verdad? Algunos a los más inteligentes posiblemente, pero aquí se llenaron la Facultad de Veterinaria de venezolanos y una serie de facultades nuestras. Y lo sacaban al extranjero, es correcto, lo sacaban al extranjero. Entonces, te imaginas lo que se hace con el petróleo. Con el petróleo se creó el clientelismo masivo. Nosotros pasamos de pasadita por Argentina y dijimos que Argentina había vivido del clientelismo y había hecho del clientelismo la forma política. Y se nos olvida que Argentina, a finales de la Segunda Guerra Mundial, era un país desarrollado, con una capacidad fantástica. Es imposible pensar que un país que estaba a la par en producción de Alemania, de Francia, casi de Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos no, pero sí muy adelantado, fuera capaz de caer de nuevo en su desarrollo, porque toda la riqueza que tuvo la dedicó no a fortalecer el Estado para la creación de redes sociales estables y para la redistribución, sino directamente para el reparto. Para el reparto, que redistribución no es lo mismo que reparto. Redistribución son políticas que permiten que se desarrolle la economía, que con el desarrollo de la economía aumenten los empleos, que en el aumento del empleo logren acceder a la riqueza, y esa es la forma en que se redistribuye la riqueza. La riqueza no se redistribuye repartiendo en los barrios dinero. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que Venezuela sí repartía. Venezuela vivía de tal grado del petróleo que pasaba lógicamente, quien parte y comparte se lleva la mayor parte. Había un grado gigantesco de repartición de riquezas entre la gente, que la clase política lógicamente era la más beneficiada. Y realmente la clase política de derecha, llamémosle de centro derecha y de centro izquierda en Venezuela, apoyó económicamente y financieramente a los partidos de centro derecha y de centro izquierda de América Latina, de una forma, llamémosle generosa, petrogenerosa. Petro Generosa, de lo cual fue acusado un presidente, o sea, Carlos Andrés Pérez, cuando todos vivimos de Carlos Andrés Pérez, todos los gobiernos socialdemócratas se vieron apoyados por Carlos Andrés Pérez en las confrontaciones con Somoza que tenía Costa Rica, basaba la aviación venezolana por encima de Costa Rica y de Nicaragua, y le decía a Somoza: tente allá, ¿verdad? Aquí están los aviones de guerra de Venezuela, que si das un paso más vas a tener problemas. Bueno, esa era la generosidad del centro izquierda, centro derecha, socialdemócrata en Así es, cuando así es. Entonces, en ese proceso, la gente se cansó. La gente se cansó de la corrupción. No había otra.
La gente nunca va a hacer una huelga, nunca va a ser, bueno, hay locos que hacen huelga. Yo recuerdo una organización que hizo una manifestación aquí en Costa Rica diciendo cóbrennos en el comienzo del programa de vivienda, porque decía que era mucho más sano hacer un programa de vivienda en que la gente participara también pagando. Yo recuerdo una organización loca que salió diciendo cóbrennos, pero pero bueno, la gente en general no se va a oponer a que le den plata, pero fue la corrupción Y la no movilidad social. ¿Por qué? Porque la redistribución, al no existir, sin no existir, si no hay desarrollo económico, no hay desarrollo de empleo. Si no hay desarrollo de empleo, no hay redistribución, no hay manera. Y la gente sigue siendo... Pero es curioso, ¿verdad? Porque es una cosa tan dolorosa lo de Venezuela. Porque si no hay desarrollo económico, no hay forma alguna de una redistribución sostenible. Y surge un gobierno que en vez de desarrollar económicamente, paraliza el desarrollo timorato que tenía Venezuela, lo paraliza y con ello rompe la posibilidad de una redistribución seria y sostenible y sigue entonces no redistribuyendo sino repartiendo. O sea, una situación muy grave. La cosa es que había grandes problemas sociales, obviamente, en Venezuela, y surge Hugo Chávez. La historia de Hugo Chávez es una historia casual, pudo haber sido otro, pero fue él, que se enamoró desde que llegó de Fidel Castro. Su gran pecado, ¿verdad? Un enamoramiento, es decir, una necesidad de figura del padre, dirían los psicólogos, porque es un problema de psicología social más allá que un problema de tipo político. Fidel representa para Chávez la sabiduría, el liderazgo, todo, el todo, ¿verdad? Es un Dios con minúscula para Chávez. Es correcto, y uno que tiende en esa cientología que suele ocurrir de las ciencias sociales y políticas, uno tiende a ver detrás de todos los acontecimientos alguna fuerza social, alguna tendencia particular, alguna cosa profunda que explica los acontecimientos políticos. Y no tiende a comprender que a veces pasan las cosas que vos estás diciendo. Que a veces ocurre que el camino que toma un pueblo lo toma irracionalmente o emocionalmente. Y no por una irracionalidad de un dirigente. En el caso de Venezuela hay dos momentos de Chávez. Cuando triunfa, cuando lanza la formación de una constitución, cuando vuelve a triunfar y va bien, está en excelente relación con la propiedad privada, está en excelente relación con las empresas. Los primeros años de Chávez son al mismo tiempo de desarrollo económico y de redistribución social y de creación de empleos. Ese es el primer Chávez. Yo recuerdo perfectamente, estaba en esa época en Nicaragua, trabajando con el presidente Bolaños, y llegó una delegación de empresarios venezolanos, y tuve la ocasión de estar discutiendo con ellos. Les decía yo, pero ¿cómo les va con Chávez? Y nos decían, estamos haciendo más dinero que nunca, estamos fantásticos, tenemos una excelente relación. O sea, esa era la situación que ocurría en Venezuela en la primera época de Chávez. Y luego él comienza comienza los vicios de Castro. Bueno, primero se une a Fidel Castro. Segundo, se llena de cubanos.
Venezuela. Tercero, las Fuerzas Armadas se llena de agentes de Cuba. El aparato interior de Cuba inunda Venezuela. Y Venezuela se convierte para Cuba en Rusia, en la Rusia de los años 60. Exactamente. Es decir, cuando cayó la Unión Soviética, Cuba perdió su principal base económica y Cuba cayó en lo que se llamó el período especial. Aquí vamos a cerrar, Fausto, porque nos habíamos comido unos minutos antes y para que no nos agreda la producción. Pero mientras hablaba se me vino una imagen espantosa. Cuba se convierte en un matapalo. ¿Conoces esa enredadera muy fuerte que se sube sobre un árbol frondoso? Y lo asfixia. Le da tal alimento que el matapalo crece y lo termina asfixiando. Esa fue la imagen que tuve de Venezuela y su relación con Cuba. Pero vamos a terminar acá y después seguimos la semana entrante. Gracias. Bueno, okay. Y a todos ustedes, muy buenas tardes. Vamos a...